Buenas, ¿qué Muy tal? ¿Cómo buenas, estamos, Javier, Marco? ¿qué tal? Muy Pues buenas por aquí tardes. estamos, celebrando, tío, que me acaban de llamar del Guinness y nada, estaba aquí, justo acabo de colgar ahora la llamada. A ver, pero ¿Qué? Guinness por todos los comentarios, ¿no? Sí, 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 hemos batido récord, se A confirma. ver, Ya he hecho mi vestido para la ocasión, nunca me pongo camisa, dije voy a ponerme camisa para hoy. Así que bien, nada, bien, bien. estaba aquí un momento de jolgorio atendiendo esta llamada y nada, pues llegué justito, justito, pero bueno, llegamos a tiempo, con lo cual... chao, Claudia. Mira, ahora a raíz de lo de Gianluca Gregori la semana pasada, han subido unos cuantos seguidores italianos a la cuenta. Así que Ah, mira, fantástico. Enhorabuena. Enhorabuena. gracias. Nada, vamos a esperar un poquito, si te parece, nada, que Sí, suba un sin poquito, que se problema. vaya conectando la gente y vamos hablando hoy un poquito de cómodo, que bueno, estará plagado de referencias hoy, el directo. En la segunda parte espero que te quedes a verla porque yo creo Sí, por que te va, supuesto. te va a gustar. Estuve hablando hoy con Juan por la tarde, me estuvo dando así bueno, unas previas, ¿no? De cómo era el relato y tal, y pidiéndome consulta de si el relato estaba bien documentado y demás. Y le dije, sí, sí, está bien documentado. Pues va a haber ahí alguna mención a personajes estrella que va a estar bonita. Ah, genial. Fantástico. Sí, claro, si me quedo, si llamas, yo veo cuando hacen los directos ahí con Juan o con otros invitados, también lo Ujú. vi junto Maravilloso. el invitado italiano que viniste, que trajiste, pues Sí, también. Gianluca, que Gianluca, el sí. hombre se fue contento y me dijo de probar alguna otra vez, porque dije, estoy muy nervioso de ver cómo sale esto de italiano, español y demás, y como relativamente salió bien, pues vamos allá a repetir en algún momento. Bueno, ya Estoy empieza viendo a haber algunos audiencia, conocidos aquí que sí, saludan. ¿verdad? Todavía lo estoy viendo yo, lo que pasa que bueno, el tema. Vamos entonces, que ahora ya empieza a haber un poquito de audiencia, si te parece, con el tema. Te presento antes que nada, pues para quien no te conozca, tenemos del otro lado de la pantalla a Marco Almansa, que es doctor en Historia Antigua de Roma y especializado en cultos religiosos. Y a mayores de todo eso, pues eres el presidente de Mos Religiosus, que es una asociación que estaba especializada un poquito en el tema religioso, pero que veo que estáis abriendo ahora nuevos horizontes también, que os metisteis también a militar, ¿no? Hace poquito, hace que un par de semanas. Sí, bueno, el tema militar es estrictamente dentro del ámbito religioso, pues queremos hacer prácticas religiosas dentro del ámbito militar, ¿no? Aparte de todo lo que es el mundo pretoriano, en este caso, que es el cuerpo que hemos creado, que es la cuarta corte pretoriana, pues queremos estudiar un poco qué aspectos religiosos se hacen dentro del mundo militar. Perfecto. Pues nada, una vez hechas las presentaciones, vamos a ir con tres preguntas sobre la figura de Cómodo, ¿no? Un poco enfocadas un poquito hacia tu especialidad y también hacia el mundo gladiatorio. Y vamos Mm. con la primera de ella, que es que, bueno, conocemos muchas representaciones de Cómodo, o las que conocemos, lo vemos casi siempre con una piel de león cubriéndole la cabeza, ¿no? Una clava enorme sobre el hombro. Y con el torso desnudo. Por ejemplo, los museos capitolinos de Roma, ¿no? Está allí un busto precioso de él. Entonces, para la gente que no lo sepa, Marcos, explícanos por qué esta vestimenta en cómodo. Pues mira, cómodo, para contextualizar un poco lo que es la vestimenta suya, él parece ser que nos dice Dion Casio que tenía una belleza muscular bastante importante, ¿no? Era alguien con una gran belleza, parece ser que era rubio, con rizos y, bueno, de aspecto bastante atractivo para la época. Y resulta que este cómodo, al tener esa belleza, digamos, apolínea, es decir, una belleza y un cuerpo perfecto estimado para la época, pues se creía que era la reencarnación del propio Hércules, dado que el propio héroe es así fuerte también y era también un modelo de belleza atlética a seguir, pues Cómodo no fue menos. Entonces lo que Uh -huh. hizo, pues curiosamente, crearse esa figura de la reencarnación del propio Hércules. Y entonces es uno de los títulos que él va a adoptar dentro de su propia titulatura. Va a hacer varios cambios y de hecho va a ser una de sus titulaturas va a ser Hercúleo y otra Amazonio,
porque uno de los trabajos de Hércules es precisamente contra las Amazonas. Entonces, en ese caso, pues tiene dos títulos, no solo uno, sino tiene dos títulos relacionados con el propio Hércules. Pero no queda ahí la cosa, sino que encima pone un mes del Sí, sí. año con ese título, con Herculio, entre otros tantos que él tenía. Es decir, que se hace una megalomanía, aparte de totalmente cambiar los nombres del Senado, de Sí. las De la legiones, propia Roma. de la propia Roma, claro, Sí, es sí. una colonia Lucia como Diana en vez de Roma, ¿no? Y entonces, Sí. claro, ¿cómo se va a representar este nuevo Hércules reencarnado, ¿no? Como aparece, de hecho, muy bien citado en la película de Gladiator. Es el Mm. Hércules reencarnado, que también lo cita en algún momento. Y Pues también con una, tiene cosas buenas, que solo se critica esa película, parece eso ser. es, eso es. Pues uno de los aspectos muy concretos es precisamente cuando lucha con su sobrino Lucio Vero, dice, yo soy el Hércules reencarnado, no sé qué, o no preferiría ser Hércules, tal, no sé qué. Y entonces se va a representar con una leonte, es decir, con una piel de león De León. de uno de los trabajos de Hércules, que es el matar al león de León de Nemea Nemea. que servía de escudo, etcétera, etcétera. Entonces, con una clámide, que es digamos, la maza, y se va a representar también con, que es la que aparece en ese busto precioso que has citado, con unas manzanas del jardín de las Hespérides. Por eso el título de Amazonio, de haber conseguido esas manzanas del jardín de las Hespérides. Pero es que no queda la cosa ahí. Es que no solo se va a representar por prácticamente todo el imperio de forma hercúlea, sino que lo va a transmitir con las monedas. Es decir, en las propias monedas se va, digamos, a transmitir que él es el nuevo Hércules. Y si me permites enseñártelo un segundo para que veas un Sí, ejemplo claro. de una moneda, a ver, voy a mover esto. Mira, para que veas la moneda, Sí. Correctísimo, sí, sí. él es cómodo y precisamente aquí tenemos a Hércules con esa clámide, Con la clava, sí. sí, con todo ese cuerpo desnudo de aspecto apolíneo, ¿no? Entonces, y tenemos a Cómodo como sería en el anverso. Entonces, digamos que tenemos a un Hércules que va, perdón, un Cómodo que va a ser publicitado como Hércules por todo el imperio. En monedas no solo como estas, sino que también va a estar representado en el anverso Cómodo y luego en el reverso una clámide, un arco y un carcaj de flechas, porque se decía, según Dion Casio, que era un gran arquero. Sí, sí. Y de esto aprovecho esto, porque además te fui anotando cositas puntuales, ¿no? Para que la gente conociera un poco más la figura real de Cómodo. Se habla mucho, ¿no? En la cultura popular y demás, y sobre todo a raíz de Gladiator, ¿no? Que Cómodo es el emperador gladiador. El tema es que este hombre, su fascinación por el anfiteatro nace en principio con las venaciones, ¿no? Y se decía que era muy certero con el arco, incluso con las jabalinas. El dios hacía traer los animales más exóticos para matarlo todos él, ¿no? Animales que apenas habían visto, Sí. pues yo soy el que mate esos animales tan peligrosos. Después, Y de se hecho, hacia el jactaba final de del ello, además. directo, sí, después hacia el final del directo voy a contar una anécdota un poco graciosa, pero bueno, por dejarla un poco fuera de la historia, ¿no? Porque también hay mucha salsa rosa en la historia. Y si Sí. vamos a historia augusta ya no te cuento, ¿no? Es la prensa rosa de la época. Por darle un poco de continuidad, eso, lo que decíamos antes, se le conoce como el emperador gladiador, pero Marco, ¿qué tiene esto de cierto? El emperador, digamos que lo que le gustaba mucho es precisamente de ir a la arena, a la caza, Uh -huh. precisamente, no solo de animales, pero a la caza de gladiadores. Pero a caza de gladiadores, pero claro, ¿de qué forma? Pues de una manera que es totalmente, que nos va a parecer a todos nosotros como muy abusiva, ¿no? Por parte del propio emperador. En muchos casos, el propio emperador mandaba que los gladiadores lucharan, o parece ser, medio drogados en Uh algunos -huh. momentos, o bien con espadas de madera, lógicamente, pues para que no se le dañe su cuerpo y no le maten, lógicamente. Pero es que
si dentro de esto podemos encontrar alguna lógica, lo que ya no encontramos ya, esta lógica, sería cuando el Cómodo obligaba a ciudadanos tullidos a luchar contra él, soldados y ciudadanos que no eran soldados. Entonces, castigaba a todo aquel que no tuviera su belleza apolínea. Entonces, además, sentía envidia por eso, por alguien que también pudiera, digamos, enfrentarse a su belleza. Igual que hizo Calígula en su momento, Cómodo también hizo lucha contra aquellos que le igualaban o pretendían igualarle en belleza. Había una teoría de esto que me comentas, ¿no? De lo de que luchaba contra tullidos o con espadas de madera, y es que hay una parte de la gladiatura, que por eso esta pregunta también, para especificarlo ahí un poquito, ¿no? Que se llama la prolusio, en la cual se luchaba al final con armas romas. Se decía que a raíz de una gigantomaquia que pretendió emular Cómodo, en la cual cogía tullidos, de hecho la cita, creo que la tengo por aquí, sí, mira, en una ocasión había reunido a todos los hombres de la ciudad que habían perdido sus pies, ya fuese por enfermedad o por accidente, y luego, tras atarles alrededor de las rodillas tiras que imitaban los cuerpos de serpientes, bueno, porque aquí voy a especificar que en la mitología, ¿no?, lo representaban a los gigantes con las piernas de serpiente, Sí. y dándoles para arrojar esponjas en vez de piedras, los mató a golpes, pretendiendo que eran gigantes. Un poco por citar, no un ejemplo concreto de lo que decías tú, pero que luego eso le trajo tan mala popularidad que al final se acabó metiendo en lo que eran las prolusios, que eran los calentamientos, ¿no? Claro. Y dicen muchos autores, y yo coincido con ellos también para preguntarte un poquito la opinión tuya, ¿no?, que después de ver cómo se cebó con los pobres sin pies y demás en lo de la gigantomaquia, y después de saber que estaba luchando con espadas romas que no hacían daño, ¿qué gladiador se iba a atrever a ponerse a su altura o a competir en serio, ¿no? Que Claro. mucho de esto también era que el gladiador que se cortaba. No Claro, sé qué es opinas que tú de esta teoría que hay ahí un poco. también hay que tener cuidado mucho con esto de las fuentes, porque aunque es verdad que Cómodo le podría gustar el tema de la gladiatura, que se jactaba de sustituir el coloso de Nerón, la cabeza, y poner en sus pies el único emperador o el único hombre zurdo capaz de haber digamos, vencido a mil gladiadores o a 1000 hombres y demás, Sí, habría que tener un poco de cuidado con el tema de las fuentes en general, pero sobre todo en aquellos emperadores a los que se les habla mal. Porque Cómodo no era muy querido por el Senado, precisamente por todas esas políticas que había hecho contra el Senado y contra todo ese cambio de poder y cambio de nombre de la propia curia. Entonces, que a lo mejor él luchara nada más que en esa prolusio, como has comentado, a lo mejor solo luchaba ahí. Y entonces de ahí se puede extraer, digamos, un elemento de maldad para, digamos, agrandar qué malo es, que él sí, sí. siempre luchaba con espadas de verdad y con los otros de madera cuando realmente ambos podían estar luchando con espadas reales o con espadas de madera, como entrenamiento, como calentamiento, como has dicho. Entonces, es posible que eso sea, digamos, agrandado en el tema de crítica hacia el propio emperador, cuando a lo mejor Claro. no Está era claro que, tan o malo sea, en ese aspecto. obviamente cuando la historia la escriben al final la gente de orden senatorial o cercanos a orden senatorial, cuando alguien no trata bien el orden senatorial, obviamente los textos no van a favorecer a esa persona, ¿no? Creo que es Efectivamente. un poco por donde vas, si no me equivoco. Bueno, y Sí, para irle cerrando esta parte, porque bueno, son directos cortitos, de 15-20 minutos cada parte, quería ir a la tercera y última pregunta, también enfocando un poquito a Gladiator, ¿no? Porque al final es lo que da, ¿no? La gente es lo que conoce y es lo que llama la claro. atención y un poco aprovechar para también desmentir el bulo, ¿no? Yo y tú sabemos cómo murió, ¿no? Pero Gladiator nos dice que murió en la arena. ¿Murió en la arena asesinado por Máximo Décimo Meridio, Marco? ¿Qué pasó de verdad ahí? No, por suerte, por desgracia, no ocurrió como aparece en la propia película, ni como aparece tampoco en la película de la caída del Imperio Romano, sino que muere asesinado. Primero, un intento
bueno, hay varios intentos de muerte o de asesinato hacia Cómodo. Uno de ellos es su propia hermana Lucila, que luego es desterrada y asesinada por mandato del propio Cómodo. Pero después, cuando ya definitivamente va a morir, es precisamente cuando, a raíz de todas estas políticas contra civiles, contra militares tullidos, contra la caza de gladiadores y este tipo de personas, pues digamos que se calienta el ambiente y hay un complot definitivo contra él, que da resultado precisamente el 31 de diciembre del 192 después de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Su propia ¿Quién grababa amante... ahí en fin de año? Sí, para que no, porque además es muy curioso, ¿sabes por qué el 31 y no el No, 1? Porque él quería presentarse, curiosamente, para el siguiente año en la propia curia como vestido de gladiador hercúleo, sí. junto con otros gladiadores entrando a la propia curia. Entonces eso es algo que le resultó a los senadores, lógicamente, como algo Casi sacrílego. nefasto y sacrílego, totalmente. Entonces, el complot se hizo precisamente un par de días antes de ese nombramiento del nuevo año y el día 31 lo que se hizo efecto. Entonces, su amante cristiana, además, Marcia, lo que hizo es envenenarle el vino, parece ser. El hombre, pues no surgió efecto ese veneno y lo que hicieron, pues además lo vomitó y lo que hizo es, bueno, pues me voy a bañar. Y entonces ahí, pues el tribuno de Pretoriano, pues ya dijo, oye, pues vamos a contratar a un liberto y Al señor precisamente a Narciso. Narciso, que es otro también, parece ser fuerte, pues ahogó en la propia bañera. Y ahí es cuando precisamente falleció Pues nos quedamos el Cómodo. sin cómodo. Vaya, pues nada, Sí. lo siento mucho por todos aquellos fans de Máximo Décimo Meridio a los que acabamos de fastidiar al final de la peli, pero bueno, pues sucedió así, es lo que hay. Bueno, Claro, en la película sale muy épico. sí, claro, 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 claro. Pero bueno, es una película al fin y al cabo. Pero bueno, para dar esos detalles, ¿no? Y concretar estos bulos que se propagan, no por la peli en sí, que es un producto de entretenimiento al final, sino de la gente que se crea pies juntillas lo que dice la peli. Ese es el problema. No, no otra cosa. Entonces, nada, como de complots iba el día, pues quería terminar un poquito con esto, ¿no? Estupendo. Eh, después, nada, de lo que quería comentar antes, cuando comentabas tú los trabajos de Hércules y demás, que dije que lo iba a dejar para el final, la anécdota, hablamos de la gigantomaquia, ¿no? Y de cómo mató a esos hombres que estaban tullidos y demás, creyéndose gigantes. Y dice aquí que, bueno, a partir de ese día que descendió su popularidad, que luego tuvo que recuperarla de otras maneras, porque metió miedo al público y al público no le gustó esto, en el sentido de que, dice Dion Casio, sobre el populacho en general, muchos ni siquiera entraban al anfiteatro y otros se marchaban tras apenas haber echado un vistazo dentro, en parte avergonzados de lo que estaba ocurriendo y en parte asustados. En tanto en cuanto se extendió el rumor que decía que quería disparar con flechas a unos cuantos espectadores, a imitación de Hércules y los pájaros de Estínfalo. Un poquito, ¿no? Pues toda esa obsesión que tenía él con Hércules y demás, Sí, hasta sí, donde llega aquí. totalmente. Es lo que decimos, hay que pillarlo con pinzas, porque es cierto que Dion Casio y Herodiano, que son las fuentes contemporáneas que escriben sobre él, mucho cariño no le tenían, ¿no? No, la verdad es que no, la verdad es que no. Pero bueno, es bueno Entonces, que al menos hablen mal o bien o regular de alguien porque tenemos que reducir un poco ese nivel de maldad de muchos emperadores, ¿eh? sí, le pasa lo mismo a Domiciano, o sea que una Sí, gestión maravillosa al totalmente. final a nivel económico, pero qué malo es en todos lados. Ni, Bueno, Marco, ni pues los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. exactamente, eso siempre pasó así. Así que nada, bueno, Marco, pues muchísimas gracias, agradecerte Un tu placer. participación en este cachito Placer. de cómodo. Y nada, vamos ahora a la parte de Juan que nos hable un poquito también del el relato que él leyó, dicen por aquí Estelios, sí, Estelios exactamente, lo vais a ver ahora en el siguiente relato. Lo dicho, muchísimas gracias, Marco, nos vamos Nada, a viendo. ti, Javier. Un abrazo. Muchísimas Chao, gracias. Hasta chao, luego a chao. todos. Me quedo con ahora. Bueno, a todo esto, ya hablamos luego por el pago y todo ese rollo por las entrevistas, ¿vale? Vamos ahora con Juan Tranche
Preguntan por aquí, Galacia Vivio, ¿pero había historias sin complots? Uf, y la historia que montan los complots, incluso a día de hoy, ¿eh? Hola, Salve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Estoy mejor, estoy muy bien, aquí andamos. Aquí además, muy, como siempre, siguiendo perfectamente. Además, me ha parecido estupendo escuchar a Marco, sobre todo por todo lo que sabe, y por todo lo que controla. Y es un lujo cada semana escuchar los fantásticos colaboradores que traes, quitándome a mí. Sí, El sí. resto son todos No, fantásticos y tú, maravillosos. tú también, hombre, no te quites méritos, no te quites méritos. De momento, Bueno, dátelos que aún nadie leyó tu novela, desde que la leas ya. veremos a ver luego qué ocurre. Sí, hombre, malo será, malo será. Pero bueno, de momento vamos a decir que bien, yo por lo menos, que ya la he leído, he tenido la suerte, y ya tengo el libro, así por presumir, ha sido muy bien. El resto, el 11, ya estáis comprando, ¿eh? Capitalismo a muerte ahí. Sí, ya, yo además lo tengo aquí al ladito ya, duermo con él. Sí, Así que sí. nada, para todos los que lo quieran, a partir de la semana que viene, ya solo queda una semana por fin, pues podrán Sí. tenerlo. Aprovecho para contar de nuevo que también será el libro que sortearé desde la cuenta este mes, así que hay ¿Mm? pendientes, firmado por Juan, ni más ni menos, así que... Yo puedo participar, eh, imagínate. a ver, por participar puedes participar, pero no querrías Sería darle un la poco feo. razón al líder supremo de que todo esto está amañado, ¿no? Y realmente nadie tiene una oportunidad. Bueno, respecto al líder supremo, en fin. Tenemos hoy chicha con Sí, esto, por eso. ¿verdad? Sí, bueno. Bueno, pues si te parece bien, te dejo empezar Venga, con tu pequeño relato. pues nada, vamos a hacer un pequeño relato de Cómodo, de además algunas de las cosas que ha explicado Marco, ¿no? Yo lo que he intentado hacer es, pues, hacer un poquito un combate de Cómodo en ese calentamiento, en esa Prolusio, ¿vale? Así que allá voy. Vamos allá. Pues Cómodo. El anfiteatro esperaba, expectante y con voces estentóreas, la salida de los gladiadores. El día del espectáculo se había dado del modo habitual. Las venaciones de la mañana habían dado paso a los condenados. Violadores, asesinos y ladrones habían visto esa mañana su último alborear, antes de ser condenados por el pueblo de Roma a abandonar una civilización donde no había cabida para los criminales. Una vez que los pérfidos al Estado fueron ajusticiados, comenzaba el espectáculo favorito del pueblo, la lucha de gladiadores. La pompa se realizó según lo habitual. El desfile había comenzado con los lictores y tras ellos el editor, quien caminaba petulante, seguro de sí mismo. El eco de las trompetas retumbaba por los muros del anfiteatro. Los herreros cargaban en sus hombros la plataforma con las estatuas del gremio de los herreros. Las palmas de los que resultarían vencedores se mostraban al público, quien vitoreaba deseando que terminara el desfile para ver a los verdaderos protagonistas. Los operarios cargaban y mostraban las armas y tras ellos otros ayudantes hacían lo propio con los carteles que anunciaban los enfrentamientos. Los caballos de los équites pifiaban nerviosos y al ver a los gladiadores el público comenzaba a gritar los sestercios que querían apostar mientras el vino corría más por sus túnicas que por sus gargantas. En las gradas, los esclavos abrían las llaves que manejaban las tuberías de plomo que rociaban entre el público esparciones, una mezcla de azafrán con vino y especias para disimular el olor a sudor, el de las fieras, el de la sangre y el de la muerte. Pero sobre todo, era por expreso deseo del César, quien ordenaba que cuando fuera a hacer acto de presencia en la arena del anfiteatro, todo fuera perfecto. El público volvía corriendo de las distintas fuentes antes de que saliera el príncipe del Senado. Las consecuencias, si alguno de los legionarios descubrían algún asiento vacío, podían ser nefastas. El emperador Cómodo hizo acto de presencia por la puerta triunfalis, ataviado sobre su cabeza con su ya famosa piel de león de Nemea, imitando al mismísimo Hércules. Bajo la cabeza de la fiera, la panoplia de los gladiadores ecutores, sus favoritos. El balteus de cuero, que cubría su cintura, estaba cubierto y adornado por piedras preciosas. La greba de la pierna derecha, la protección del brazo y el casco eran de oro. El largo escudo que cargaba con la mano diestra lucía de color púrpura, al igual que el subligáculum, que cubría sus genitales. Su cuerpo era corpulento, definido por las largas horas que dedicaba a entrenar y esculpir sus músculos desatendiendo los problemas de Estado. Los primeros aplausos fueron tímidos y medrosos. El público le detestaba en la misma medida que el Senado, quien no veía con buenos ojos que el encargado de gobernar las almas que poblaban el vasto imperio saliera a la arena como un infame, como un gladiador. Publio Elvio Pertinax, cónsul ordinario junto al emperador ese año, y Marco Valerio Bradua, cónsul saliente, intercambiaron una mirada cóntrita. Al menos habían conseguido convencer al César de luchar únicamente en la Prolusio, combate de calentamiento donde los gladiadores hacían alarde de sus habilidades para mostrar su valía al público y prepararles para el espectáculo. Tras el emperador, hicieron acto de presencia los demás gladiadores, trotando sobre la arena para que los músculos fueran poniéndose a tono. Hicieron un círculo alrededor del emperador, todos concentrados, decididos a dar un espectáculo digno del anfiteatro mandado erigir por los emperadores Flavios. Todos menos uno, Saturno.
El gladiador retiario encargado de enfrentarse en el calentamiento a Cómodo. Los gladiadores tenían orden de no comenzar su entrenamiento hasta que el César pudiera combatir con Saturno, y el público únicamente tuviera ojos para deleitarse con sus habilidades bélicas. No quería que ninguna mirada se posara en la destreza de cualquier otro gladiador que no fuera el mismo. Con un movimiento estudiado, Cómodo se despojó de la piel del león, girando en círculos para que las miles de almas pudieran deleitarse ante aquel porte esculpido, tal y como siempre presumía por los mismísimos dioses. La nuez en la garganta de Saturno subía y bajaba aceleradamente. Ni una sola gota de saliva quedaba en su boca para aliviar su paladar. Maldijo su suerte cuando días antes escuchó decir al lanista que sería él quien se enfrentaría al emperador. Los demás gladiadores respiraron aliviados por no ser ellos los encargados de medirse al César. Al menos el resto tendrían la suerte de combatir con sus rivales en igualdad de condiciones. La misión de Saturno no era sencilla. No podía demostrar arrojo, pero tampoco cobardía. No podía atacar con determinación, pero su brazo tampoco debía contraerse. Todo estaba en su contra. El Summa Rodis colocó su larga vara sobre ambos contrincantes y, levantándola al cielo de Roma, dio la orden para que comenzara el duelo. Saturno giraba en círculos. Grandes gotas de sudor inundaban su frente a pesar de no haber realizado aún ningún esfuerzo, y en sus ojos podía leerse el miedo. Sus dientes castañeaban por si cometía algún error que levantara la ira del César. La tensión que recorría su cuerpo agarrotaba sus músculos, las manos le temblaban, y el pánico se acumulaba dolorosamente en la boca de su estómago. Mientras lamentaba su suerte, el emperador lanzó un golpe de arriba abajo con su arma roma. Saturno consiguió sin apenas dificultades esquivarlo. No quería estar allí. Estaba nervioso y deseaba que el duelo llegara a su fin a pesar de que acababa de comenzar. Giró la red por encima de su cabeza, aunque sin dotarla de la velocidad habitual, y la dejó caer temerosa sobre el cuerpo del emperador, ahogando un suspiro por si la fuerza había sido excesiva. Tenía más miedo a las represalias si algún golpe encontraba el cuerpo del César que al gladius sin afilar que portaba su rival. Cómodo se giró en un movimiento muy acrobático y volvió a la posición inicial, esquivando así la red. Giró la cabeza disimuladamente a uno de los pretorianos que se encontraba a su lado, molesto porque el público no vitoreara aquella maravillosa acción. El guardia entendió isofacto la advertencia y un momento después todo el público rugía desgañitándose. El combate continuó. Cómodo lanzó un movimiento muy predecible y Saturno pudo percibir lo fácil que le habría resultado esquivar y atacar con el tridente en la zona que el César había dejado al descubierto, ya que descuidaba mucho la defensa. En lugar de eso, dejó que el golpe fuera absorbido por su costado, sintiendo cómo varias costillas se estremecían por el dolor para regocijo de Cómodo y del pueblo, y le había entendido a la perfección que debía celebrar cada movimiento del emperador. El César, envalentonado, lanzó un ataque con la parte cóncava de su escudo, sobre el rostro sin protección de Saturno, rompiéndole un incisivo y cubriendo su rostro de sangre. El retiario se quedó en el suelo, pensando que había recibido ya suficiente castigo. Levantó el dedo al cielo en señal de rendición, suspirando porque su mayor pena fueran 3 costillas rotas y un incisivo partido. Al menos podría presumir en el Ludius ante sus compañeros de haberse enfrentado nada más y nada menos que al mismísimo emperador. Haber salido de allí con vida para él sabía victoria. El César se paseó de un lado a otro dirigiéndose con los brazos extendidos a todo el anfiteatro, mientras el público la alababa más por miedo y obligación que por la devoción que sentían hacia un emperador a quien idolatraban de cara al exterior y odiaban en su interior. Cómodo disfrutaba con los ojos llenos de lágrimas. El increíble don con el que los dioses le habían dotado. Había vencido, una vez más, sin apenas esfuerzo, y eso era lo que los ojos de Roma eran incapaces de percibir. No encontraba rivales de su talla. Nadie estaba a la altura de sus habilidades en la lucha. Habría deseado enfrentarse a gladiadores hérculeos, del tamaño de Spiculus, de Hermes, incluso de Flamma. ¿Acaso no había un gladiador en todo el imperio no ya de vencerle? Roma no había visto nacer al gladiador capaz de tal gesta, sino al menos lo suficientemente avezado para plantarle cara. No estaba contento. El público no había celebrado su victoria con la pasión que él merecía, con el furor que él esperaba. Encolerizado, abandonó la arena por la puerta triunfalis con el rostro mohíno y recordó la frase de Séneca y se enfureció. Vencer sin peligro es triunfar sin gloria. Maravilloso. Bueno. Yo lo he disfrutado maravillosamente. He sufrido porque me ha costado no reírme en ciertos momentos, ¿eh? Pero bueno, muchos de los que nos están siguiendo saben que hay ciertos guiños, ¿no? a cultura popular reciente, entonces... Pues algunos lo habrán bueno, entendido, por eso el relato de per se es bueno, Juan, a mí me ha gustado, pero el que hayas metido por ahí esos guiños a la cultura pop actual, pues ha sido maravilloso, ¿no? Gracias. Así que, no, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, lo estaban comentando por ahí varias veces. De hecho, he visto muchas gracias que Barbatus ha comentado que por fin se hablaba de gladiadores de verdad en esta cuenta. Esto también está hecho por él porque Fuego nos pidió al principio, en el primer directo, acuérdate que se hablara de un gladiador de la talla de Saturno, y bueno, también es un poco porque él no lo pidió. Estaba la cuenta pendiente ahí, estaba la cuenta pendiente, la verdad. Yo agarré ahí el guante, ¿verdad? Y... Sí. Si te parece bien,
Hoy la verdad es que dejaron bastantes preguntas, entonces nos saltamos la fase de comentario, que ya hoy hay bastantes con el tema del rival de Cómodo, y vamos a las preguntas. ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Vale, mira, la primera que nos pregunta, que yo creo que ya la puedes contestar tú, es ¿cuál era el estilo de lucha de Cómodo? Que más o menos ya fue contestado, pero bueno, por darle una contestación directa. Sí, bueno, como comentábamos y por lo que nos cuentan las fuentes, le gustaba mucho luchar como secutor, que es digamos que es, para los que no lo sepan, que creo que lo sabe todo el mundo, es como un murmillo, como un 2.0, ¿verdad? Es un avance, un avance un poco más del murmillo por el casco, que es más redondo, para evitar que la red se pudiese enganchar, y es el rival directo, por así decirlo, del retiario, que es el gladiador, que era en este relato el rival de Cómodo, o sea que la respuesta sería como secutor. Correctísimo. Y aparte, meto yo el inciso aquí también de que era zurdo, o sea, era un escaeva, que eran Lo he muy intentado, preciados no sé si también. se notaba, lo he intentado decir que agarraba, porque además es que esto es importante, porque en la antigua Roma se Agarraba el presumía escudo con la muchísimo. derecha. Efectivamente, he intentado hacer ahí un guiño, porque en la antigua Roma incluso tengo entendido que Cómodo también presumía mucho de ser zurdo. Incluso sabemos que hay algún epitafio que menciona esta cualidad, por lo tanto debe ser que el ser zurdo debía de ser algo como diferente, ¿verdad? Como Sí, sí, por lo menos digno de alabar. y tanto que sí. Dicen también, preguntan si es verdad que era hijo de Marco Aurelio. Que sí, es Hay una verdad. teoría, ¿verdad? Hay una teoría que dice que, pero como todo, pues imagino que sería como el Sálvame de la época, ¿vale? Es que, Y hay una teoría que dice que la mujer, perdón, de Marco Aurelio, no recuerdo ahora mismo el nombre, tuvo un affair con un Faustina, si no gladiador. recuerdo mal. Faustina no es la de Puede Antonio, ser. es que a mí Faustina me Bueno, yo recuerda a Antonino me Pío. pierdo en nombres, pero Creo yo que creo era, que era bueno, Faustina. perdonad porque no recuerdo el nombre, pero se dice que tuvo un pequeño affair con un gladiador y de ahí nació Cómodo. Probablemente esto fuese también, y a lo mejor entiendo, ¿no? Que probablemente fuera el típico rumor, bueno, pues al verle luchar y demás, y la gente que no le gustara este tipo de acciones en un emperador, pensemos que además es algo que para el Senado, digamos que el pueblo, los senadores y mucho más el emperador, no habían nacido para entretener al público. Para eso estaban los infames. Pues por eso es un poco para que la gente piense y pueda entender por qué odiaban tanto que un emperador, un senador o incluso un autoratis pudiese luchar en un anfiteatro. Sí, sí. El tema de esto aparece en... es que estaba buscando el nombre ahora de la emperadora. Sí, mira, Marco Aurelio y su esposa Faustina. Sí, correcto, era Faustina, Faustina. bueno, Faustina también era El del periodo tema, entonces. el tema de este affair que se dice, el tema es que aparece en Historia Augusta, ¿no? Que hay que pillarlo mucho con pinzas porque muchas cosas de las que se leen en Historia Augusta es en plan, se cuenta que, se rumoreaba No, que el no. populacho decía, o sea, es más una prensa rosa que otra cosa. No, y antes lo ha Si contado tenemos Marco esa Aurelio, ¿verdad? También. versión, tenemos esa versión y tenemos la otra que realmente sería su hijo, ¿no? Lo que sí que no es cierto es que Cómodo matase a su padre. Claro, sí, Marco sí, seguro. Aurelio murió de una peste, ¿vale? Eh, Por contestar aquí, mira, pre- nos dice Javier sí, Alonso, al que además mando un saludo, sí, que los esquemas de defensa pueden ser usados como ventaja por el zurdo. Pasa igual hoy en día, por ejemplo, en el tenis. Lo dijo en una ocasión Roger Federer. Y y en su, Gladiatura. por ejemplo, pero en el tenis, por poner el ejemplo actual, del deporte actual, pues recuerdo una vez en una declaración de Roger Federer que dijo que probablemente no ganaba tantas veces como le gustaría a Rafa, precisamente por esa manera de tener que, en este caso, enfrentarse a un zurdo que le resultaba mucho más difícil, ¿no? O sea que hoy Correctísimo, en sí, día sí. también. Rompe esquemas totalmente, porque estás acostumbrado. Yo, por ejemplo, las pocas veces que he luchado con zurdos, al Más final, difícil defender, ¿no? sí, y de hecho en algunas luchas he cambiado yo al zurdo simplemente para poder parar los golpes de ese lado y me compensaba luchar yo o sea, con la mano izquierda, que no soy hábil, que no enfrentarme a él con la mano derecha. O sea Ya, que, ya. Mira, por lo menos en por mi igualar un experiencia, poco, ¿no? vamos. Exactamente. También preguntaban si mató a algún gladiador en combate. Con el tema de la gigantomaquia, no era un espectáculo de gladiatura de per se, era una movida que le apetecía hacer él y metió allí a unos pobres desgraciados y los mató. O sea, no tenía mucho espectáculo de gladiatura. O sea, sí mató gente en la arena. Si llegó a matar gladiadores o no, tampoco es algo que me atreva a afirmar ni a negar, pero si tengo que decantarme por una de las dos opciones, yo diría que gladiadores no, diría. No lo sé, no lo Pero sé. bueno, pero es lo que decía Marco, ¿no? Que es pillado con pinzas también lo que dice el Senado, lo que no dice, en fin. Uh -huh. Es un poco
complicado contestar esa pregunta. Pero bueno, Tampoco me yo en base a sorprendería. lo que conozco, mi opinión es que no creo que matase gladiadores. En otros espectáculos o en otra tal, sí, que hubiera matado personas, pero gladiadores como tal, creo que no. Y luego, la última, luego hay un par de cachondeos que los diré porque me hicieron gracia, pero lo que es pregunta a pregunta, dicen si hay alguna relación entre Cómodo y la nomenclatura actual de los dragones de Cómodo. Ojo la pregunta. No tengo ni idea. No sé Yo si tú eres capaz lo estuve buscando ayer y demás, y lo que puedo precisar es que el nombre de dragones de Cómodo viene porque son oriundos o su hábitat se encuentra en la isla de Cómodo, en Indonesia. Entonces el nombre del animal viene por la isla donde habita, aunque luego se extendiera a las vecinas. Otra cosa es de dónde viene el nombre a la isla. Eso Pero lo la vamos pregunta de si el nombre del animal viene por el emperador ya está contestada. Sí, sí. Entonces, nada. Y luego nos decían que si Cómodo se sentía cómodo en el trono. Entonces, yo creo que como para ir calentando el terreno y que puedas ese chiste contar... es peor que el mío de la semana pasada, Claro. que tengo otro. Si te parece bien, luego tengo otro para el final. Sí, por yo petición creo popular. que Todo el mundo me que dijo que me olvidara de contar chistes, pero yo lo voy a contar. sí, Si te sí, parece bien, mira, yo te lo permito. he visto una pregunta de Víctor, que me he quedado con ella, que ha preguntado si hubo naumaquias en el Coliseum. No tengo ni Entonces, idea, la verdad. yo lo que leí fue que para Víctor, y además cuando estuve ahí en el Coliseum nos lo explicaron, lo que tengo entendido es que cuando se abre, la primera vez que se abre el Coliseum, con Tito, Marco, además que hemos hablado de él aquí, Marcial, Marcial sí que nos da una naumaquia, por lo menos una, que sí que se celebró, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego el siguiente emperador, su hermano Domiciano, del que antes has hablado, hace una reforma importante en el Coliseo, que es hacer el hipogeo y hacer la parte, una planta más. Entonces, a partir de ese momento se decidió no hacerlos. Y, de hecho, además, en el libro de Alfonso Mañas podemos leerlo perfectamente porque hay un apartado precisamente a las tuberías que se han encontrado para poder todo ese agua tanto llenarlo como vaciarlo en un proceso de tiempo muy rápido. Pero que nada más que sabemos que se usó al menos una vez, porque Una luego vez. había otros sitios donde se podían celebrar naumaquias, como era en el anfiteatro, no me recuerdo el nombre, de Augusto, que estaba expresamente dedicado a las naumaquias, que es algo también interesantísimo, pero sabemos que en el Colisión, al menos, la referencia es que una seguro. No sé Pues si con mira, esto pregunta contesto contestada. a Víctor. Hombre, yo Que la ha imagino visto. que sí. Si la pregunta era si había naumaquias en el Coliseo, yo creo que la has Pues contestado una. maravillosamente. Así que nada, pues hasta aquí lo de cómodo. También alguien me preguntaba, y aprovecho, esta la voy a coger para hacer publicidad, para aprovechar de hacer publicidad, que me preguntaban si creía que después de este directo la gente seguiría siendo tan fanática de Gladiator en el sentido de que lo que pasa en la peli es cierto. Pues no lo sé si no, pero tenéis unas historias destacadas en la cuenta que os explican cositas ahí y si vais a la página, en la parte del blog está allí un artículo que es cómodo, la historia real, y os cuenta cositas. Entonces nada, darme visitas ahí que como dice el gran líder vivo de eso. Es mentira, pero bueno. ya que estamos con chistes, sí, ya que estamos con chistes, puedes seguir tú. O sea, puedo contar ya mi chiste y así ya me despido. Claro. Sí. Vamos a hacer un cierre apoteósico. Venga. Bueno, no sé si os sabéis el chiste de los dos. No sé si os sabéis el chiste de los dos amigos que van paseando por el foro, ¿no? Y entonces le dice uno a otro, y dice, ¿cómo se llamaba la serie esa de los hombres estos que eran lagartos que comían ratones? Dice, V. Dice, pues por el culo te la hinco. Así que bueno, pues ya veis que los chistes no son lo mío. Bueno, con esto, pues nada, muchas gracias como siempre a todos Sí. y nos vemos la semana que viene. La semana que viene además nos vemos 2 o 3 días. Exactamente. A ver, la semana que viene tendremos directo a las 8, lunes, martes y miércoles. ¿Y por qué esto? Porque jueves, Juan, ¿qué pasa jueves? Pues que el jueves sale Espículo. Exactamente. Entonces, por terminar un poco, iremos con Pedro Huertas, de Roma nos hizo un día, con Fernando Barriales y la última charla que será Fra tú e me, entre tú y yo. Efectivamente. A ver qué sale de ahí. Y la historia de Satur, bueno, porque preguntan por ahí, la historia del Satur real, pues ya la contaremos algún día. No. Sí, lo dejamos, Ahí queda. esto lo dejo para ti. Perfecto. Bueno, Pues muchísimas gracias, Juan. Un besito a todos. Nada, que tengáis buena noche. Chao. Chao. Chao, Juan. Bueno, pues nada, lo dicho, que nos queda ahí el directo. Muchas gracias a todos por participar, por dar esa audiencia y demás, por las preguntas, que la verdad es de uno de los directos que más interacción ha tenido. Y nada, celebremos el récord, chicos. Pasarlo bien.